Muy buenas tardes amigos, soy Nicolás Moraz y nos encontramos una vez más aquí en Los Liberales. A razón del último discurso que ha pronunciado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante la apertura de sesiones legislativas del Congreso. Créanme que hay muchos aspectos muy interesantes para tratar tanto de ese discurso como circundando y rodeando a este personaje tan particular que es Biden, así que procedamos a la faena. Pero antes, agradecerle a todos quienes nos aportan a través de Patreon, Mercado Pago y Bitcoin para que nuestros programas sigan siendo posibles. Sin sus retribuciones no existiría este trabajo periodístico, así que todos los que nos escuchen tengan bien presente que esperamos su colaboración desde tan solo $3 mensuales a través de Patreon o pagos únicos en pesos a través de Mercado Pago. Links en la descripción. Dicho esto, el pasado martes, y desde su privilegiado atril dentro del Capitolio, Biden pronunció el discurso del Estado de la Unión, el tradicional evento anual donde el presidente informa a los congresistas sobre el estado del país. A pesar de que incluso en las filas de su propio partido se discute a viva voz sobre su aparente senilidad y decrepitud, el político demócrata pudo sostenerse en pie e hilvanar distintas frases que sumaron ni más ni menos que 73 minutos, donde no se privó de dar muestras de una absoluta hipocresía, lo cual ya sabemos es moneda común de todos los políticos, y cuanto más alto lleguen, más común es. Para empezar, señaló que la guerra de Ucrania evoca imágenes de muerte y destrucción, que no se veían en Europa desde los albores de la Segunda Guerra Mundial. Y ante la atenta mirada de la embajadora ucraniana Oksana Markarova, prometió que Estados Unidos seguiría apoyando a esta nación europea invadida por la Rusia de Putin. Ya Zelensky, el presidente ucraniano, en su última visita a Washington en diciembre, definió el dinero de los contribuyentes norteamericanos que recibe para armamento como algo muy diferente a una obra de caridad, una suerte de inversión en seguridad global. De más está decir, por más que desde esta casa nos solidarizamos por completo con el pueblo ucraniano y condenamos de manera taxativa los crímenes de guerra del tirano Putin, que la premisa de Zelensky roza el absurdo. Por obvia, ¿quién pensaría que el gobierno federal de Estados Unidos podría llevar a cabo una obra de caridad? Esta guerra, como todas las muchísimas guerras en las cuales intervino de uno u otro modo, le otorgan generosos beneficios. El tío Sam sigue siendo el mayor exportador de armas del mundo, representando el 39% de las ventas totales, y en este conflicto se ha dado el lujo de aceitar a su complejo militar industrial sin pagar el costo en vidas norteamericanas. El último reporte del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, arroja que los grupos cada vez más concentrados y cartelizados de la industria armamentística norteamericana viven un auténtico festival, donde reciben miles de millones de dólares inyectados directamente por la administración de Biden para seguir regando de pólvora a Europa del Este. ¿Quiénes le siguen en esta lista? Los rusos, que ocupan el 18.6% del mercado mundial de armas y que, si bien están pagando un altísimo precio por la demencial iniciativa de Putin, hasta ahora un rotundo fracaso para sus intereses, de todas formas están produciendo a toda máquina. La venta de misiles, drones y municiones al gobierno norteamericano para que a su vez se los suministre al ucraniano no es la única fuente de ingresos que está generando esta tragedia. Un derivado indiscutible es el aumento de la demanda de armas por parte de otras naciones occidentales que se sienten amenazadas por el expansionismo ruso y apuntan a reforzar sus defensas. Más de 3.500 millones de dólares extras de ventas de armas a países como Polonia, Alemania e incluso los nórdicos, de acuerdo a lo que ha sentenciado ni más ni menos que el Pentágono. Pero por supuesto, ni una palabra de esto por parte de Biden, que arrastra en su pasado distintas actuaciones determinantes de su persona, de su entorno y de su partido en absolutamente todas las guerras, invasiones y ataques que Estados Unidos ha infringido al resto del planeta. Siria, él era vicepresidente y un entusiasta de la invasión. Libia, lo mismo. Irak,
Bueno, siendo presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, opositor a George Bush, él consiguió las firmas necesarias para invadir. Y luego, como vicepresidente de Obama, él administró la invasión, generando a su vez un jugosísimo negocio para su hermano lobista James Biden, que consiguió un contrato espectacular para sus socios surcoreanos en la reconstrucción de viviendas que los propios bombardeos norteamericanos habían arrasado. Las viviendas no se construyeron, pero James Biden se llevó su jugoso cheque. Hablamos de cientos de millones de dólares. Lo mismo vale para Afganistán. Y en lo referente a los bombardeos a Yugoslavia en la era Clinton, se originaron ni más ni menos que de la resolución Biden-McCain. Adivinen de dónde sale este nombre. Sí, claro. Del entusiasta senador belicista Joe Biden y de su gran amigo republicano John McCain, que lo ayudó en esta empresa genocida. Como si no fuera suficiente, podemos seguir viajando en el tiempo a la Primera Guerra del Golfo, a las intervenciones de los 80s, donde Biden fue un socio clave de Reagan, y a las de los 70s, donde comenzó a integrar el selecto grupo llamado Los Chicos de Kissinger, tal y como consta en los Kissinger Papers publicados por Wikileaks. Un grupo bipartidista de legisladores abocados a firmar o a votar cualquier iniciativa que engrose las arcas de los vendedores de la muerte, del military complex, del lobby de la guerra, que es también la punta de lanza de muchos otros negocios más portentosos que vehiculiza el imperialismo norteamericano. Por supuesto, de ninguna de estas millones de víctimas, Biden ha pronunciado una sola palabra, pero sí que coqueteó con otro tipo de tensiones, la escalada frente a China. Aludió al globo terráqueo espía interceptado en Montana y que el propio gobierno comunista de Xi Jinping reconoció como propio. Si bien Biden ordenó destruirlo, y esto generó un conflicto diplomático que ha llevado a cancelar la visita de su número 2, el secretario de Estado Antony Blinken, a Pekín, pasó rápido por este tema y pasó a enfatizar la presunta recuperación de la economía. Lo cual, señores, señoras, está muy, pero muy lejos de ser una realidad. Por el contrario, ya les venimos explicando que hay un consenso absoluto de analistas, expertos y CEOs de empresas en que este será un año mayormente recesivo para los Estados Unidos y para la mayor parte del planeta. Aunque Joe bramó que no se darán por vencidos. No se darán por vencidos en su empeño de seguir desangrando los bolsillos de los estadounidenses. No tenemos ninguna duda al respecto. A propósito, sobre varios de estos temas, he conversado en este programa conjunto con Camila de Perspectiva Libre y Nicolás Martínez Laje de Terapia Liberal. Un nuevo noticiero innominado que les recomiendo muchísimo. Y no se olviden de suscribirse al canal anfitrión Perspectiva Libre. Es muy pero muy importante que se tomen la molestia de hacer clic en Perspectiva Libre aquí en el título y en la descripción del video y suscribirse activando la campanita de recibir todas las notificaciones. Porque la verdad es que estoy participando más allí que aquí y hay todo tipo de informes que valen la pena, empezando por este, que incluye, entre otras joyas, los planes de Elon Musk para repoblar el mundo a partir de sus propios genes. Los crecientes intereses de Bill Gates en la producción de huevos, que coinciden con la sorprendente escasez mundial en la materia y que, por supuesto, como no podría ser de otra forma, apunta a huevos artificiales, entre muchas otras iniciativas que podríamos definir entre divertidas e inquietantes. Video muy recomendado estará al final de este para que puedan verlo. No se lo pierdan y suscríbanse a Perspectiva Libre, que es gratis y donde además encontrarán documentales de los que tanto me piden y que se seguirán subiendo allí a condición de que ustedes se suscriban y difundan en todas sus redes y grupos. Pero bueno, siguiendo con la diatriba presidencial, Biden apeló a su antiguo rival Donald Trump de ser el responsable de una cuarta parte de la deuda gubernamental total. Y no se equivocó en ese dato. Efectivamente, el republicano fue un endeudador serial. Lo que sí se le escapó a Joe Biden es que durante su administración se siguió incrementando la tasa de créditos a un ritmo similar y que el país alcanzó la mayor inflación en 40 años. Un combo explosivo que ha dejado a la nación más rica del mundo al borde del default, de la cesación de pagos. Poco a poco se va argentinizando el primer mundo. Sin ruborizarse, Joe, que ha vivido su vida entera a
costillas de quienes pagamos impuestos en los Estados Unidos, dijo que él es capitalista, pero que no se le vaya a ocurrir al pueblo dejar de sostener a la casta política abonando sus taxes. Y con una sonrisa orgullosa, se jactó del impuesto mundial que logró concertar en Glasgow junto a las otras potencias de la ONU y que obliga a las grandes compañías a pagar un mínimo del 15%, operen donde operen. Ese 15% se ha traducido, por supuesto, a los precios, y los precios golpearon todavía más fuerte el poder adquisitivo de la gente común. Pero no vamos a pedirle lógica económica a quienes viven cómodamente de los desastres generados. Romper piernas y entregar muletas, como sentenció providencialmente Isaiah Berlin. Biden sostuvo que ningún multimillonario debería pagar menos impuestos que un profesor o un bombero, lo cual tiene bastante gracia tomando en cuenta que el FBI sigue investigando a su hijo Hunter por tráfico de influencias y negocios corruptos, billonarios, a la sombra de las posiciones políticas de su padre, lo que incluye una monumental evasión de impuestos e incluso declaraciones falsas para comprar armas. Otro tópico que Papá Joe no se ha olvidado de tocar en el Congreso, jactándose de las regulaciones que promueve para prohibir el uso de armas de asalto por parte de civiles. Imagínense tener que preocuparse si su hijo o hija volverá a casa después de caminar por la calle o jugar en el parque. Nunca tuve que tener la conversación con mis hijos, que tantas familias afroamericanas y latinas han tenido que tener con los suyos. Aquí su cinismo roza la perversidad, no solo porque allí estaba presente la familia de Tyre Nichols, el joven afroamericano que murió en enero por la paliza que le propinó la policía de Memphis, sino además porque fue el propio Biden quien, siendo senador, impulsó la Ley de Control de Delitos de 1994, que ayudó a Clinton en su estrategia de captar votantes de derecha. Más allá del sesgo político, esta fue una ley absolutamente arbitraria, con consecuencias devastadoras. Millones de personas inocentes y responsables de delitos menores fueron encarcelados por largos periodos. Las tasas de habitantes en prisión de los Estados Unidos superaron a la Alemania nazi, a la China comunista y a la Rusia soviética, posicionándose como las más altas de la historia universal. Pese a esto, los delitos siguieron aumentando y quienes entraron a la cárcel injustamente por ofensas menores salieron en muchos casos convertidos en criminales profesionales por la convivencia con verdaderos delincuentes. Y los más afectados, con mucha diferencia, fueron precisamente afroamericanos y latinos, víctimas de distintas discriminaciones del sistema judicial y carne de cañón para los constructores de cárceles que financiaron las posteriores campañas de Biden para renovar su escaño en el Senado. Tomen nota. Pero bueno, también hubieron personas que por fumarse un porrito, o por pintar un graffiti, o incluso por beber agua de la lluvia, terminaron cumpliendo cadena perpetua por la absurda regla de los 3 strikes, que valía tanto para esos casos nimios como para quien cometiera 3 homicidios. Tal como lo oyen. Ese es el legado de este gran estadista que se viste de garante de los derechos humanos. Sin embargo, la lista de sus omisiones no es interminable. Hizo presente incluso a personajes ficticios, aludiendo a la figura del superviviente designado, que es casi una leyenda del cine y que refiere al responsable secreto para tomar las riendas del gobierno en caso de que ocurra alguna catástrofe y todos los miembros del gabinete pierdan su vida. Pese a toda la mística, es una función que existe y que fue creada en 1981 en plena Guerra Fría ante el riesgo de un ataque nuclear masivo. Pero Biden lo trajo a colación precisamente por el auge de una serie de Netflix centrada en este tema, que se titula Sobreviviente Designado, donde el secretario de Vivienda termina siendo las veces de presidente tras una explosión que, oh casualidad, ocurre precisamente durante un discurso del Estado de la Unión, acabando con la vida del presidente ficticio y de todo su personal. Esto ha generado que la serie escale sus posiciones dentro del ranking de las 10 más vistas en Estados Unidos. Y vaya uno a saber, conociendo la historia de sobornos y vínculos políticos incestuosos entre los fundadores de Netflix y el Partido Demócrata, si esto no ha sido un negocito más para engrosar sus arcas. A propósito, no se pierdan el documental sobre Netflix, que ha vuelto a ver la luz en Perspectiva Libre, que en su día llegó a más de 500.000 espectadores y que está disponible para quien quieran verlo por tiempo limitado. Así que visiten este video, es totalmente gratuito
y compártalo en todas sus redes. Es una historia muy graciosa, muy interesante, muy entretenida, y allí confluyen corrupción, psicología, aventuras, ingeniería social, los resquicios del mundillo de la publicidad y los vínculos entre Hollywood, la guerra, los lobistas y los políticos. Video muy recomendado. Visítenlo en Perspectiva Libre y no se olviden de suscribirse allí. Perspectiva Libre, documentales y entrevistas. Biden aprovechó la oportunidad para referirse a la reforma migratoria y echarle la culpa al Congreso. Los problemas en la frontera no se solucionarán hasta que ustedes actúen. Pero de hecho ya están actuando. A inicios de enero consiguió que se amplíe el Título 42, una polémica normativa sanitaria que facilita las expulsiones expeditas de migrantes haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Es decir, provenientes de 4 países en caos, donde Biden ha suavizado las relaciones, por no decir ha entablado amistad con sus respectivos autócratas. Dijo sin inmutarse: vamos a unirnos respecto a la inmigración y convertirla en una prioridad bipartidista como era antes. Tenemos un número récord de personal que trabaja en la frontera. Pero bueno, si bien Biden se jacta de no tener nada que ver con los muros y estar en desacuerdo con esa estrategia, él la votó. Al fin y al cabo, los muros fronterizos entre Estados Unidos y México comenzaron en 1994 durante el gobierno de Biden y con su apoyo indispensable siendo presidente de la Comisión de Justicia del Senado. También fue el vicepresidente del gobierno que más migrantes deportó en toda la historia, el de Obama. Y al ritmo que va, el suyo apunta a ser el segundo como poco y a superar en expulsiones al del xenófobo Trump, al que también ha imitado en materia de proteccionismo económico. Biden anunció que el acero, el cemento y otros materiales usados para construir edificios deberán ser fabricados exclusivamente en los Estados Unidos, imitando por cierto a su lacayo y servidor del sur, Andrés Manuel López Obrador. Pese a que Biden le jaló las orejas y le dio un humillante repaso al borde de los gritos durante su visita a México y al bordo de la bestia, el coche oficial mexicano. Quienes quieran conocer un poco más en profundidad los vínculos de López Obrador con los Estados Unidos, pueden ver este documental sobre sus alianzas y apoyos secretos, que no son tan secretos, en rigor a la verdad, y que echan por tierra absolutamente todo su discurso y su marketing engañoso. La cuarta transformación no ha sido más que una multiplicación por 4 del sometimiento de México a los grupos de poder más impiadosos de los Estados Unidos. Video muy recomendado también en Perspectiva Libre, así que otra razón para suscribirse allí y activar todas las notificaciones. No se olviden. Como si faltara otro tema delicado por tocar, Biden abordó el aborto y le advirtió a los congresistas, en un tono bastante autoritario, que si llegaran a aprobar una prohibición nacional, él la vetaría. Ya son muchos los estados que a partir de la revocación de la Corte Suprema al fallo Roe vs. Wade están comenzando a restringir esta práctica. Pero lo más increíble de todo es que en este tema que tanto divide y enfrenta a los estadounidenses, Biden cuenta con un apoyo absolutamente orwelliano, el del Papa Francisco. Esta misma semana el corresponsal de la cadena católica EWTN en la Casa Blanca, Owen Jensen, le comentó que los obispos católicos del país exigen que los dólares de los impuestos federales no financien la interrupción del embarazo. Y Biden le contestó que no están exigiendo eso, que ni siquiera el Papa se lo exige. Y él es un buen amigo del Papa, algo que todos quienes sigan este canal lo tienen muy claro. El jefe de la Casa Blanca hizo saber que cuenta con el apoyo del sumo pontífice, algo que por supuesto enfurece a buena parte de la feligresía, no solo estadounidense, sino mundial, y que acrecienta el conflicto entre el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, Anthony Broglio, con su jefe que ocupa el trono de San Pedro. Otro video muy recomendado, disponible aquí en YouTube, es el de la historia de la guerra entre el Opus Dei y los jesuitas, que se ha acrecentado y recobrado protagonismo durante el papado de Francisco. Sumamente importante tanto para estadounidenses como para mexicanos, argentinos, católicos y no católicos. Otra vez, en Perspectiva Libre, vayan y suscríbanse.
Así que bueno, muchísimos videos interesantes para ir a Perspectiva Libre, no se lo pierdan. Y recuerden que la totalidad de mis conferencias, documentales, entrevistas y reportajes de los años 2020, 2021 y 2022 están disponibles para quienes nos apoyen a partir de $5 por mes a través de Patreon. Y quienes apoyen con menos también tienen acceso a otras recompensas exclusivas. Así que bienvenidos a aportar, ya sea a través de Patreon, si están en Argentina desde Mercado Pago, si les gusta más desde Bitcoin, y quien no pueda, a suscribirse a Perspectiva Libre y compartir todos sus videos. Y por supuesto, seguir mirándome aquí en Los Liberales y compartir los nuestros. Clic y difundir en WhatsApp, clic y difundir en Facebook, clic y difundir en Telegram o en Twitter, no cuesta nada. Sin más, señores y señoras, espero que les haya gustado este video y nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.